Bienvenidas y bienvenidos a esta charla que tenemos a disposición. Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por asistir. Este evento es súper importante para nosotros porque nos permite entregar información muy relevante respecto a las diferentes prácticas que ustedes tienen. Este es un momento crucial en esta parte de la carrera porque es el punto en donde todos ustedes tienen que poner en práctica los distintos conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de toda la carrera, ¿ya? Es súper relevante porque aquí nos saltamos de la sala de clases, ¿cierto? Y lo llevamos al mundo real, lo llevamos a la práctica y vemos cómo realmente la teoría que nosotros estamos aprendiendo constantemente se aplica, ¿bien? Y esto lleva consigo una serie de elementos súper relevantes que también no solamente tiene que ver con nuestra capacidad técnica, sino que tiene que ver también con nuestra capacidad como persona, ¿bien? Tenemos que ser profesionales íntegros, éticamente no reprochables, claramente, y tenemos que llevar bien nuestro rol. Tenemos que ser muy responsables, tanto de nosotros como persona, como también del nombre de la universidad que nosotros llevamos. ¿Bien? Entonces, esta instancia, justamente les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Josué Salinas, yo soy jefe de gabinete de la Escuela de Sistemas de Información y Auditoría y actualmente jefe subrogante de la Unidad de Nexo Laboral. Y los quiero dejar eventualmente con el equipo de Nexo Laboral que les va a comentar mucho más respecto de las prácticas que tienen y los diferentes detalles que son de carácter más administrativo. Pero básicamente yo les quería dar esta bienvenida y también remarcar la importancia que tiene que ver respecto de el perfil profesional que nosotros tenemos que entregar al mundo afuera, ¿ya? Tanto en el mundo corporativo, empresarial, ¿cierto? Como también en el mundo público, donde espero que también muchos de ustedes se estén desempeñando, ¿sí? Así que, dicho esto, les cedo la palabra al equipo de Nexo Laboral. Adelante. Hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Eso? ¿Con energía? ¿Sí? Ya, eso, vamos hoy día a revitalizar esto. Justamente estamos en un periodo que es muy interesante porque viene la feria laboral. Esto significa que se nos abren las alertas de muchas cosas donde ustedes tienen que poner en práctica, como bien decía Josué, lo que ya han aprendido, ¿ya? Pero para ello también vamos a apoyarlos con distintas herramientas, ¿ya? Entonces queremos que ustedes sientan que está este acompañamiento. La feria laboral no tan solo busca que ustedes encuentren una práctica o un trabajo, dependiendo del momento en que se encuentran, sino que además esa focalización, esa búsqueda, sea orientada. Es decir, que estén de acuerdo en qué es lo que hace esa empresa, cuáles son sus ejes estratégicos, los valores, algo que los motive un poco más allá, porque la idea justamente es que sean más plenos a través de ese desempeño, ¿ya? Que su desempeño profesional los haga también mucho más felices. ¡Oh! ¡Qué chequeo pega! Eso. Ya, perfecto. Hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a conversar un poco sobre qué es Nexo Laboral, nuestra unidad, de qué se trata, qué es lo que hacemos, qué herramientas les brindamos. También vamos a ver la información de práctica y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la feria laboral y de práctica. Eso, chiquillos, tomen asiento, son súper bienvenidos. Eso. Vamos a seguir. Eso. Ahí sí. Bueno, ¿cuál es nuestro centro como Nexo Laboral? Justamente es propiciar su inserción, pero que esta inserción laboral tenga sentido, ya sentido en cuanto a cuáles son las habilidades, competencias que ustedes actualmente tienen, ya cuáles son las que deben desarrollar, de acuerdo también al mundo laboral y de acuerdo a sus intereses. ¿Ya? Entonces acá tiene que hacerse un match. No es tan solo que ustedes encanten a los reclutadores en esta persuasión, en esta conversación que se produce con ellos, sino que ustedes también pueden de alguna forma preguntar a esos entrevistadores siempre y cuando hayan investigado las empresas. Y eso es importante, que se note que ustedes están a caballo en la información que tiene esa empresa disponible. ¿Ya? ¿Qué es lo que buscamos? Obviamente que ustedes potencien sus habilidades, sus competencias, que las trabajen a tiempo y que al momento de tener una entrevista, primero con un buen currículum, que pasen ese filtro y después que lleguen al momento de la entrevista de manera adecuada, ¿ya? Con conocimiento, con autoconocimiento, que sepan cuáles son las competencias, que no lleguen en ese momento a preguntarse cuáles son las habilidades, sino que ya las tengan claras. Después, ¿para qué? Todo esto es importante porque de alguna u otra forma nosotros los vamos acompañando en este proceso con herramientas concretas, con talleres de empleabilidad, con programas de mentoría que ya vamos a comenzar para aquellos que ya están inscritos, así que les agradecemos desde ya que se hayan inscrito.
También con coaching tenemos múltiples herramientas que sirven para su apoyo en este camino profesional. Y por supuesto que dentro de este contexto está el portal de ofertas y también tenemos las ferias laborales, ¿ya? Bueno, lo que esperamos es que ustedes recurran a nosotros cuando tengan dudas. Si tienen alguna situación compleja y después durante el proceso de la práctica que exista este acompañamiento, la idea justamente es que ustedes a través de las bitácoras, de toda la información que les piden acá el equipo de práctica igual, que ustedes puedan responder cómo van, ¿ya? Eso es súper importante, que exista ese feedback. Y que sea a tiempo, porque no sacamos nada de eso como avisar cuando ya las cosas han pasado. Así que idealmente que tengan esta comunicación fluida, porque para eso estamos nosotros, para estar en este camino. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como les decía, acá tenemos distintos ámbitos de acción. Uno, por supuesto, el apoyo en el proceso de práctica. Otro, que es la feria laboral. Por otro lado está el portal de ofertas, que pueden revisar las vacantes que hay tanto de práctica como de trabajo y trabajo temporal. Esas son las tres alternativas que pueden tener normalmente en ese portal. Los talleres de empleabilidad, no se los pierdan, porque vamos a tener muy pronto, vamos a revisar más adelante las fechas, pero queremos que ustedes se vayan con toda la información disponible después de esta charla, ¿ya? Otro es el programa de mentoría, que estamos en pleno proceso, ya algunos partieron, hay otros que están todavía en espera porque le estamos haciendo el match, pero próximos todos a partir, ¿ya? Y por último tenemos las sesiones de coaching, así que todas estas son las herramientas que nosotros ponemos a su disposición. Veo algunas caras conocidas que ya hemos estado alguna vez en alguna oportunidad conversando, algunas personas, así que bienvenidos todos. Y a continuación vamos a dejar a Paula, que es la coordinadora de prácticas y de análisis de la unidad de nexo laboral. Gracias. Ya. Hola, bueno, mi nombre es Paola, yo soy coordinadora de prácticas y mi rol hoy es poder entregarles información que consideramos es clave que manejen quienes vienen a esta feria en búsqueda de práctica, ¿ok? Bueno, hoy, como les digo, voy a orientarles respecto a cuál es la información importante. De seguro acá tenemos gente de todas las carreras que están buscando distintas prácticas, así que tampoco los quiero marear con información que es más bien específica, pero sí es importante que ustedes sepan dónde está esa información, cuál es la relevante que deben manejar también antes de ir a una entrevista dentro del proceso de la feria, ¿ok? Así que les voy a pedir primero que todo dos cosas. Lo primero es que si tienen dudas, mientras yo voy avanzando en la información, que por favor lo puedan anotar y que las dejemos para el final de la charla, ¿ok? Y lo segundo es que me gustaría conocer un poco quiénes están aquí presentes, así que les voy a hacer algunas preguntas y espero que puedan levantar la mano, ¿sí? ¿Quién está aquí porque está interesado o interesada en encontrar su primera práctica? Ya. La segunda práctica. Ok. El primer empleo. Interesante. Ya, súper. Eso para yo tenerlo en consideración a la hora de dar información. La información de prácticas, como ya me imagino entienden, está orientada a quienes están buscando práctica, no primer empleo, pero hay algunos aspectos específicos que sí les pueden servir, que están en la página web. ¿Okay? ¿Quién de acá está estudiando o egresó ya de contador auditor? Súper. De info. Aquí. De comercial administración. Ya. ¿Y de economía? Súper. Está súper variado. Lo otro que quiero saber es si alguien ya había participado en una versión anterior de la Feria Laboral y de Prácticas. Nadie. Claro. Esas manitos están más bajas. Por aquí, ya. Perfecto. Hay algunos que ya más o menos conocen el proceso entonces. Súper. Así que, Cami, como les comenté recién, mi intención es para mostrarles toda la información que hemos dispuesto en la página web para que ustedes puedan orientarse dentro de todo este proceso, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ingresan a estudiantes en particular, como todo en la FEN, esto es nexolaboral.fen.chile.cl, ¿ok? Cuando entran a estudiantes, esto es lo que van a ver. Los botones de acceso más directos son el portal de ofertas que mencionó ya la Caro, que es una instancia que tenemos aparte de la feria para que ustedes puedan encontrar diversas ofertas de práctica y empleo. Tenemos el botón inscribir práctica, que idealmente después de la feria ya tengan que ir a ese botón para poder inscribir lo que hayan acordado con una organización.
El botón de atención estudiantil, actualmente estamos de 9:30, ¿no? De 9 a 5, atendiendo de manera presencial en el segundo piso del edificio Z, ¿ok? Hasta las 5, acuérdense de eso. Y bueno, preguntas frecuentes. Dentro del menú vamos a partir por prácticas. Ya yo diría que esa es la sección más importante que ustedes deben manejar antes de meterse en todo este proceso de la feria. Vamos a hacer el ejercicio con contador auditor Maya 9. Entonces, cuando ingresan acá, la primera sección tiene que ver con cuáles son las prácticas que deben realizar como parte de su malla curricular y cuáles son los objetivos. Hay algo que en comunidad nos gusta mucho recomendar, es que cuando ya están en esta etapa, ojalá hubiese sido antes, puedan revisar el decreto de su carrera, ¿ya? Porque eso básicamente contiene de qué trata la carrera que están estudiando, cuáles son los ramos, cuáles son las áreas disciplinares, etc. Entonces, eso nos parece que es un buen primer marco para entender en qué me puedo desempeñar en lo laboral. La primera práctica, acá como les digo, no se confundan quienes son, no son de contador auditor, pero de todas maneras la primera práctica en general tiene este objetivo de que por primera vez nos insertamos laboralmente dentro de la disciplina. Aprovecho de hacer otra pregunta. ¿Quién acá ha trabajado antes en lo que sea? Ya, súper. Entonces algo de experiencia ya existe, ¿ok? Eso les va a ayudar un montón también en este proceso de encontrar práctica, pero no es lo mismo. En teoría, por primera vez se están insertando en lo que tiene que ver ya con la carrera. La segunda práctica, en general también, tiene como objetivo que ustedes ya teniendo una experiencia previa, con esa experiencia ya pueden aportar de otra manera en los espacios laborales, adquiriendo mayor responsabilidad y también como relacionándose más con los equipos de trabajo. ¿Okay? Vamos más abajo, por favor. Otra sección que es muy importante es que yo me imagino, o espero que ustedes ya algo conozcan de los requisitos para hacer prácticas si ya están pensando en participar en la serie. Hay requisitos generales como por ejemplo que deben estar matriculados y matriculadas, así que deben tener el estatus de alumno o alumna regular para poder hacer la práctica, ¿ok? Lo otro es que, esto es un poco obvio, pero igual nos gusta decirlo porque a veces como que nos suceden algunos problemas ahí. Las funciones de práctica que ustedes acuerden tienen que tener que ver con la carrera y licenciatura que están estudiando. Eso es importante. Lo otro es que las prácticas también deben ser autorizadas por escuela antes de que inicien. Eso quiere decir que si ustedes llegan y nos dicen, hola, llevo 2 meses haciendo práctica, la vengo a inscribir, esos 2 meses no cuentan. Ya tienen que haberla inscrito antes de comenzar para que nosotros podamos dar revisión a todos los requisitos, las funciones que van a realizar, si está todo ok con la práctica antes de que comience. Lo otro que también es importante es que la idea es que hagan la práctica en un lugar donde no haya algún vínculo de cercanía con un familiar, con algún amigo, amiga, etc. Ya la idea es que el espacio de práctica sea lo más neutro posible. Ahora, también hay ciertos requisitos específicos, no vamos a parar acá porque son distintos para cada carrera y para cada práctica, ¿ya? Pero sí es importante que los revisen. En este cuadro, como pueden ver, primero tenemos el nombre de la práctica, ¿ya? Comerciales, intermedia y profesional, para InfoAudi es profesional 1 y 2, y después tienen también los códigos, como para que quizás se orienten un poquito más con la malla, los requisitos que pueden tener ustedes, los requisitos que tienen las organizaciones, el mínimo de horas totales que van a realizar dentro de la práctica, ese es el mínimo. Ya de repente quizás les va a tocar alguna negociación donde les pidan hacer un poco más, con eso no hay problema. Lo que sí les pedimos es que si es mucho más, ojalá conversen con nosotros primero, porque tenemos un límite. No puede, por ejemplo, si cargan la práctica en otoño, no pueden estar en octubre todavía en práctica y nosotros no poder cerrar el registro. Ya, entonces ahí les pediría que por favor se acerquen a nosotras y podamos conversar. Los talleres también asociados que tienen que realizar durante la práctica. Cortos son pocos, son online actualmente, pero de todas maneras hay como también un vínculo con la universidad que deben mantener durante la práctica. En la sección de talleres asociados ya les explicamos en detalle de qué tratan estos talleres. Los pueden realizar después con más calma. Y en horas, fechas y carga de créditos de práctica, acá pueden ver, acá tenemos una tabla que indica que si ustedes están realizando, quieren realizar la práctica con alguna asignatura, en paralelo tienen que ajustar la jornada semanal que vayan a realizar en el trabajo, entendiendo que no tienen toda la semana libre. ¿Ok? Entonces, esto sería así. Por ejemplo, si ustedes van a hacer, en este semestre tienen 10 créditos de asignaturas, les vamos a acercar hasta 30 horas de trabajo semanal en la práctica. ¿Se entiende? Eso para que puedan cumplir con ambas responsabilidades.
también tenemos una calculadora que es un Excel en realidad, donde ustedes pueden simular fechas y horas de práctica. Ya, fecha de inicio, fecha de término de esta jornada semanal, cuántas horas totales estoy haciendo. Así, con esta información es mucho más fácil que ustedes puedan negociar a la hora de tener una entrevista. Porque les van a preguntar, primero, desde cuándo tienen disponibilidad, y segundo, cuánta disponibilidad tienen a la semana. Y cuando quieran ver también las fechas, la idea es que ustedes ya tengan más o menos claro cuál es el esquema. En créditos de práctica, bueno, como ustedes quizás ya algo sospechan, nosotros no pasamos por toma de ramos. Ya, entonces, de hecho, si en alguna toma de ramos ven algún código de práctica, es un error. Así que nos avisan. Nosotros tenemos nuestra propia inscripción porque las prácticas comienzan todos los días. Ya no es solo a principio del semestre. Entonces, en ese sentido, tenemos plazos que indican hasta cuándo, si yo inicio la práctica, me pueden considerar los créditos de dicha práctica en tal semestre. Entonces, por ejemplo, para otoño 2024, la práctica profesional 1 de contador auditor, recuerden que ese es el caso que estamos viendo, tienen hasta el 30 de abril para iniciarla y que nosotros podemos considerar los créditos en otoño. De esa forma se lee la tabla. Todavía no vamos a publicar primavera, va a ser pronto, ¿ya? Pero todavía tenemos que hacer algún ajuste. Si ustedes quieren, pueden tomar como referencia, si ven como tenemos las de verano. Entonces igual podrían más o menos calcular cuál fue la de primavera el año pasado, pero sí les pido que consideren que probablemente este año van a ser un poquito más acotadas, ya un poco más apretadas. Y al final pueden ver desde ya cuáles son los entregables que están asociados a cada una de sus prácticas. Si hay algún informe, si hay algún video, todos van a tener en todo caso una evaluación de parte del supervisor o supervisora y una autoevaluación que responden ustedes. Es el mismo documento, pero responde cada uno. ¿Ok? Cuando ustedes comiencen la práctica, y ya me estoy saltando un poquito del proceso más adelante, cuando comiencen la práctica van a recibir un correo con una infografía. Es un documento súper breve que tiene toda esta información súper condensada. Y también van a recibir, y esto es importante, van a recibir todas las pautas de evaluación desde el inicio. Van a saber cuál es la pauta con que el supervisor o supervisora las va a evaluar, la de la autoevaluación, el informe, el video, todo. Todo lo tienen desde el inicio, así que pueden planificar con calma como todo el proceso de práctica y poder hacer buenas entregas. Vamos a otra sección, que es la última. No está en arriba. En aspectos claves, acá no voy a entrar uno por uno, pero sí les voy a comentar un poco de qué se trata. El seguro contra accidentes, quizás algunos ya lo han escuchado, es algo que piden mucho las organizaciones a la hora de tener un practicante. Ese seguro indica dos cosas, que ustedes son alumnos y alumnas regulares de la facultad y de la universidad, y además que cuentan con seguro en caso de tener algún accidente laboral. ¿Ya? Eso es muy importante para las organizaciones y ustedes lo van a notar. Van a ir y les van a preguntar, ¿me mandas el seguro? ¿Me mandas el seguro? Después vamos a ver que el seguro, nosotros, no es el seguro, es una constancia de que ustedes cuentan con este seguro, se los enviamos al finalizar el proceso de autorización de la práctica. Ya no al principio, sino al final, cuando ustedes ya están inscribiendo la práctica. Por si acaso, el seguro contra accidentes solo funciona dentro de Chile. Si alguien está pensando en hacer la práctica fuera, en el extranjero, debiera contratar un seguro de viajes que le cubra en caso de tener algún accidente. Bien, currículum. Ahí lo que van a ver. En todo caso, yo entiendo que en los talleres también se va a conversar cómo hacer un buen currículum, pero ahí también tenemos un formato tipo y ciertas recomendaciones para que lo elaboren. ¿Cómo conseguir práctica de trabajo? Bueno, esta es una instancia, la Feria Laboral y de Prácticas, el portal que tenemos, y cuando entran ahí también ustedes pueden ver que tenemos un listado de distintos portales donde pueden encontrar ofertas de práctica y empleo. No es que estemos asociados, sino que obviamente les damos la recomendación porque ojalá encuentren la práctica del trabajo con nosotros, pero si no es posible que lo encuentren en otro lado, lo que nos interesa es que encuentren aquello que quieren encontrar. Después, ¿cómo hacer para entrevistas? Eso también es algo que van a trabajar mucho aquí en los talleres previos a las ferias. ¿Ya? Acá hay cierta información escrita, pero recomiendo mucho que vayan a los talleres porque son más prácticos. Contrato o convenio de práctica, eso ya es cuando estén entrando a la organización. ¿Qué pasa si me piden un contrato o convenio de práctica que esté firmado por la facultad? Ese es el tema. Si piden que esté firmado por la facultad, hay varios detalles que nos pide la unidad jurídica que cumpla ese documento. Así que, sinceramente, les pediría que ojalá no piden la firma de la facultad. Pero si las pide, tienen que seguir esa serie de indicaciones. Y al finalizar, tenemos la sección del pitch para enfrentar la práctica, ya que eso también es algo que les transmitimos una vez que ustedes comienzan con el trabajo. La práctica internacional, esa es para
quienes, como les digo, estén interesadas en realizar la práctica fuera de Chile, miren, aquí les queremos dar información que puede ser útil para ustedes, pero sí es importante transmitirles que es un proceso que igual es más difícil que encontrar una práctica acá en Chile. Si están interesados o interesadas en ello, primero es importante el tema del financiamiento, ¿ya? O sea, considerar que van a tener que pagar pasajes, todos los costos asociados a esto corren por su cuenta, ¿ya? El encontrar la práctica o el trabajo también, nosotros ahí les dejamos algunos portales de apoyo, pero son ustedes quienes tienen que buscar esa oferta, ¿ok? Entonces aquí les recomiendo que si acá en Chile se podían demorar un mes, si es afuera, busquen con al menos 5 o 6 meses de anticipación, ¿ya? Porque es distinto, es más difícil. Lo otro importante es lo que les decía del seguro. El seguro no va a cubrir afuera, pero sí van a tener que contratar un seguro de viajes que les cubra en caso de accidente, ¿ok? La siguiente sección es inscribir práctica. Y en esta sí me quiero detener un poquito para cuando ya estén en ese proceso de ya tengo un acuerdo con una organización, me gustan mis funciones de práctica, estoy ok y voy a empezar en tal fecha. Nuestro proceso de autorización, que no nos vamos a detener en cada etapa, pero donde revisamos todos estos detalles de si ustedes cumplen con los requisitos, cuáles son las funciones, damos una vuelta también con la organización, etcétera, nos demora entre 5 a 7 días hábiles. Es súper variable en todo caso, ya, porque a veces nos demoramos 2 días, a veces nos demoramos 3 semanas, pero no es que nos demoremos, porque nosotros como equipo estamos todos los días corriendo este proceso. Pero no sé si se fijan que hay un punto en el que usualmente es donde corre el cuello de botella, que es con el supervisor. Ya ahí nos pasa. Entonces igual yo les recomiendo que cuando vayan a una entrevista, cuando estén cerrando el acuerdo de práctica, les cuenten que va a haber un proceso de inscripción donde le va a llegar un correo a su supervisor o supervisora para que conteste. Y eso va a agilizar el proceso. ¿Ya? ¿Qué más? Un poquito más arriba acá, por favor. Nuestro proceso de inscripción, como les digo, no es parte de la toma de ramos, sino que tenemos un formulario. ¿Ya? Desde ya lo pueden revisar. Por último, para saber qué información les vamos a pedir. Pero tiene mucho que ver con la información de ustedes, información de la organización y del supervisor o supervisora. Eso más que nada. Ustedes deben tener claridad a la hora de inscribir cuáles son las funciones que van a realizar porque se las vamos a preguntar. Y no solo porque se las preguntemos, es importante que sepan que están aceptando como de práctica o trabajo. ¿Ya? Cuando solo para que sepan, cuando ya su práctica está autorizada, ahí les pido un poco de paciencia con la carga de créditos porque lo hace un ser humano, no lo hace el sistema. ¿Ya? Entonces, un par de semanas después ya van a ver cargada como en su registro curricular la práctica. Súper, eso es todo lo que les quería transmitir, así que dejo a la Caro para que siga con la charla y si tienen preguntas de todo lo que acabo de decir, dejémoslas para el final, ¿ok? Me imagino que hay hartas preguntas, porque siempre tienen preguntas después, así que ya vamos a llegar ahí. Pero antes queremos presentarles alguna de la información que tenemos como cronograma general de esta feria. En este momento nos encontramos entonces en la etapa en que ustedes deben prepararse. Prepárense, chiquillos. ¿Se nota alguien? ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Felipe. Si Felipe llega bien preparado, va a llegar en distintas condiciones. Si otra persona que llega tal vez en otras condiciones, que no estudió, que no se autoanalizó, ya, entonces vamos a ponerle empeño, en este caso, a ver cuáles son estas habilidades, por qué yo quiero estas áreas de interés, por qué yo soy la persona adecuada para ese cargo, ¿ya? Ustedes no van a llegar a una conversación que no va a tener ningún propósito, al contrario, el propósito ustedes tienen que ponerse, ¿ya? Que es cautivar a ese reclutador, a ese seleccionador. Entonces, actualmente nos encontramos en esa etapa. Ustedes se preparan para la feria. Tenemos talleres de empleabilidad. Si quieres podemos ir ahí, Nicole, o ahí, cualquier dato, chiquilla. Eso ahí. Podemos revisar los talleres. Les cuento que tenemos los talleres de distintas organizaciones que trabajan en estas temáticas. Una es SICAMAT, otro es LUCAP. También estamos con First Job, que también nos han hecho talleres de empleabilidad. Contamos también con la experiencia de Tía Gallego, que también nos hizo algunos talleres. Entonces, si quieren tener distintas perspectivas de reclutadores, revísenlos, ¿ya? Está toda la página en el portal de ofertas y también en el nexo laboral. Entonces, la recomendación justamente ahí. Pueden revisar. Están los videos. ¿Qué es importante? Que se den el tiempo, ¿ya?
porque después no va a hacer ninguna gracia cuando les pregunten a ustedes y no sepan qué responder. Al contrario, ¿ya? No pierdan tiempo, el momento es súper valioso, tienen 15 minutos de entrevista, son solo 15 minutos, ¿ya? Ahí, quedaron más serios ahí. Sí, son solo 15 minutos de entrevista. Ustedes van a llegar ese día, después más adelante a la feria, pero quería identificar acá cuáles son los talleres de empleabilidad. Si ustedes revisan, bueno, están todos los talleres anteriores que hemos hecho con First Job, con Seek and Match, con Lookup. Están las tareas. Por favor, dense el tiempo de hacer esas tareas. Son todas muy distintas, ¿ya? Por cada una de esas empresas son distintas misiones, no se queden con una, ¿ya? Porque la mano va a ser distinta dependiendo de las personas que estén, ¿ya? Se van a dar cuenta al momento de la entrevista, si es una persona más cercana, si es más senior, o sea, son las posturas distintas. Me imagino que a quienes han estado en procesos de selección se han dado cuenta que hay estilos diversos de entrevistas, y eso tienen que sacarle partido. Ya ustedes ya tienen que tener la respuesta, ya tienen que tener esta información a la mano. Para que ustedes sepan, así como en Nexo Laboral, también acá está la información, si vamos a desarrollo de carrera, igual acá van a encontrar lo mismo que está en Nexo Laboral, pero acá está también, está para pedir coaching, está también para revisar los talleres de empleabilidad, cómo elaborar un buen currículum, que sea idealmente competitivo, que se preparen para la entrevista. En este caso del currículum, ustedes pueden descargar un formato TIP. Entonces está el descargable, que es un Word, ustedes pueden completarlo, en la medida que lo van completando, hay unas partes que están en rosado, eso no es para que lo dejen en rosado, es para que justamente lo completen, ¿ya? Es muy fácil de realizar, y dentro de esto están unas tareas que pueden ver, acá está el paso 3, pero más arriba está el ejercicio paso 1, 2, cómo identificar mi perfil, cómo elaborar el currículum bien, la propuesta de valor, está todo, toda la información está acá, ¿ya? Esto mismo también lo encuentran en la página de Nexo Laboral. ¿Por qué es importante que sepan que está esto ahí? Para que lo utilicen, aprovechenlo, ¿ya? Aprovechenlo, porque si no está por una vía, está por la otra, está en todas partes. Entonces no habría excusa para no utilizarlo. Vamos a continuar con la presentación. Entonces, hoy día estamos en la charla informativa. Van a irse más claros sobre este proceso. Entonces es importante que lo que acá les informemos lo tomen como parte del conocimiento que ya se viene esta tremenda feria laboral y de práctica. Después vamos a tener charlas de empresas. Las empresas están inscribiéndose, por lo tanto, en la medida que se van inscribiendo, que van llegando la documentación de que efectivamente van a participar, después tenemos charlas. Así que van a tener noticias nuestras a través de su correo, estén atentos al correo, ábranlo, ¿ya? Porque sabemos que en algunos casos nos dicen, no, yo no sabía nada de la feria, y a veces después revisan, no, sí, ahí está. Entonces los invitamos a revisar su correo, a revisar las redes sociales de pregrado, ya sea Instagram, Facebook, ya todas las alternativas, que es más antiguo, ¿ya? Pero revisen, chiquillos, informes, ¿ya? Vamos a tener 3 talleres de empleabilidad. Esta vez va a ser uno la próxima semana, el 16, otro el 23 y otro el 30. Dividimos las sesiones en 3 para que ustedes alcancen a prepararse de mejor manera. Entonces, en la primera parte vamos a ver cuáles son sus motivaciones, cómo van a construir un buen currículum, ¿ya? Piensen en lo importante que es el currículum. Si no pasó la etapa de currículum, hasta ahí llama, ¿ya? Entonces, súper importante que esté bien hecho. Ese es el primer fin. La siguiente es, prepárate para las entrevistas. Vamos a darle algunos tips. De hecho, en este caso, José Tomás, que es un reclutador que ha estado mucho tiempo en este ámbito de Lookup, siempre les da muy buenos consejos, así que aprovechen de venir. De hecho, si alguno tiene un currículum ya armado, tráiganlo, ¿ya? Mi recomendación es que ese día vengan con el currículum armado, lo que tienen hasta ahora. ¿Para qué? Para que en ese momento puedan después igual esbozar línea, no, esto tengo que modificarlo, ahí mismo van trabajándolo, pero antes traigan eso avanzado, ¿ya? Se los recomendamos. Después, obviamente que viene la etapa de entrevista y por supuesto que las redes de contacto, que eso lo vamos a ver el día 30 de abril.
¿Por qué es tan importante la red de contactos? Porque uno muchas veces se olvida que tiene contactos primarios, otros secundarios, y vamos extendiendo esta tremenda red. Y es igual que una red neuronal, esta cosa se expande en la medida que también le damos vida, ¿ya? O sea, si ustedes ponen en este caso el foco en su búsqueda, efectivamente va a ser mucho más fácil que esto se active. La idea, cuando ustedes piensen en la búsqueda de trabajo, en la búsqueda de práctica, esto no es como ir a pedir trabajo, así como, quiero trabajo, estoy como en un enfoque hacia adentro, chiquillo, expándanse, ¿ya? Esto es lo que yo tengo para agregar valor a tu empresa, a tu compañía. Esto es lo que yo quiero entregar. Estos son mis aportes, ¿ya? Entonces, es súper importante, en el caso de aquellas que ya tienen algunos logros, sea por trabajos realizados, prácticas realizadas, idealmente que lo identifiquen, ¿ya? Eso es súper importante. A ver, nos faltó esa. Gracias. Vamos a tener las postulaciones, esta etapa va a ser de manera online, entre el 14 y el 19 de mayo, ¿ya? Esas son las fechas clave. Que no se le olviden, anótenlas, agéndenlas, ¿ya? Después de eso, después de que ustedes postulan, van a recibir un correo nuestro con la agenda de entrevista en el caso de que hayan sido seleccionadas o seleccionados, ¿ya? Y después viene la etapa netamente de entrevista que va a ser entre el 28 y el 30 de mayo. Estas son las fechas que vamos a tener esta Feria Laboral y de Prácticas. La invitación está abierta a que se preocupen de revisar el material existente, de venir a los talleres, porque de aquí en adelante todo lo que viene, yo les diría que un 80% es más responsabilidad propia que el resto. Ya ustedes tienen que ser capaces de mostrar cuáles son sus atributos, cuáles son sus fortalezas, y si es que hay brechas, efectivamente trabajarlas con anticipación. Si ven que hay un tipo de cargo que les encanta, pero les encanta, ustedes ya tienen referente. Quiero ser como él o como ella. Revisen la carrera de esta persona. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuáles fueron los tiempos? A corto plazo, mediano plazo, a largo plazo. Quiero tener un magíster, un doctorado, lo que sea. ¿Cómo lo voy a definir este camino? ¿Ya? Entonces, para eso, revisen a personas que tienen una carrera que es referente para ustedes, ¿ya? Y de ahí en adelante pueden hacer, además de la feria, este trabajo que va más de la mano en búsqueda, dependiendo de las áreas de interés que tengan, identificar aquellas empresas que la llevan en esas áreas, ¿ya? Entonces esto, la búsqueda de trabajo o de práctica es un trabajo, en el sentido de que tienen que focalizar ese trabajo, ¿ya? Pónganse metas. ¿Cada cuánto tiempo voy a buscar? Si están apurados con las fechas o lo que sea, identifiquen periodo. Nosotros les brindamos una herramienta que es de apoyo, que es la feria laboral. Pero si no les va bien ahí, chiquillos, por favor, no se desmoralice. Esto es súper importante. Acá tenemos muchas herramientas para apoyarlos en el sentido de que podemos hacer un plan de trabajo, pueden armar una escala de cómo hacer este direccionamiento de carrera, ¿ya? Pero es importante que ustedes lo sepan y que vayan trabajando en esto desde ya. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? Es. Anteriormente se mencionó que si bien, por ejemplo, yo estoy buscando ahora práctica, voy a tomarla antes de que termine de abril del año. Escuché mencionar de que ustedes igual no pueden permitir que una persona esté aún tomando una práctica, si la tomó 30 de abril, que esté todavía en práctica hasta en octubre, porque tienen que cerrar ese proceso como la parte con todo el mundo antes de empezar el otro periodo. Porque son 320 horas, entonces no había hecho el cálculo tampoco, pero a lo mejor me paso de octubre, ¿eso qué pasa? ¿Que se corta y no cuenta? ¿O no hay tiempo? ¿A qué te refieres llegar hasta octubre? ¿Qué lo mencionó? Dijo que en octubre, no tengo muy claro, pero octubre. ¿Será con la otra feria? No, cuando hablaste del caso de la finalización de práctica, Pero si se inscribe que la lo práctica tienen en el laboral, mismo quedaría para primavera. Hay un tiempo límite hasta que yo pueda terminar. Mira, es un tema más bien administrativo interno, pero para que sepan es que
una vez que finaliza el semestre de otoño, por ejemplo, nosotros como anexión laboral necesitamos cerrar las prácticas no más allá de un mes y medio, después de que finaliza ese semestre. Por eso es de octubre, pero no lo mismo. O sea, el tema es que si está cargada tu práctica en un semestre, la puedes cerrar lo antes posible. ¿Entiendes? Entonces, si tú, por ejemplo, si encuentras práctica, inicias, supongamos, el 30 de abril, perdón, ¿qué práctica es esta carrera? Intermedia, ingeniería comercial. Ya son 320 horas, entonces. Y tengo, por ejemplo, 18 créditos, entonces serían 20 horas semanales. 20 horas semanales. Eso se extiende. Claro, se extiende más. Serían como 4 meses, un poco menos, ¿cierto? Abril, ya, mayo, junio, julio, agosto. Si las fechas están hechas para eso, pues si acaso, como para que incluso simulando con distintas jornadas semanales, no se extienda mucho más allá de cada semestre donde tienen cargados los créditos. No hay problema. Ya, pero si tú empiezas a pactar más horas con la organización, ahí podríamos tener algún problema y ahí les pido que conversen directamente con nosotros. Así es. Eso. Para los que queremos hacer la práctica en verano, ¿es recomendable ir a esta feria laboral? Mira, para practicar entrevistas sí, eso sí, ya, pero normalmente en esta feria lo que buscan es personas que estén listas para trabajar. Va a ser la práctica ya próximamente, o sea, a más tardar julio, ya. Hay veces en que son procesos un poco más largos, pero debería ser hasta agosto, septiembre. Por eso es que la siguiente feria es en octubre. ¿Ya? Entonces, si está dentro del rango hasta antes de la siguiente feria, no hay problema, participa en esto. Ahora, si quieres venir a entrevistarte porque quieres tal vez romper el hielo, eso te recomiendo que vengas en espontánea para que no le quites el cupo a ninguno de tus compañeros. ¿Ya? Eso es importante. Con respecto a los requisitos, ¿no puedo dar un requisito mientras de la práctica? Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el info dice tener al menos cursado 2 de 3 cursos. Si es que no curso 1, apruebo 1. Doy 1 mientras doy la práctica. Tendrías que elevar solicitud. Nosotros en particular tenemos una sección en registro curricular cuando eleva solicitud que dice práctica profesional. ¿Ya? Entonces ahí eleva y cuenta tu situación y el comité lo revisa para ver si es factible o no. Ya. Y otra duda, ¿qué pasa si no se cumplen las 320 horas? No se puede no cumplir, no sería válida la práctica. Repruebas. O sea, culpa mía o mala organización, o por ejemplo que la empresa haya calculado mal la hora. Lo que pasa es que nosotros hacemos revisión del cálculo de horas, por eso ahí ustedes vieron que había una calculadora. Este Excel nosotros también lo ocupamos internamente para decir, ok, si parte en tal fecha, hace esta cantidad de horas semanales, en esta fecha cumple las 320 horas. ¿Ya? Entonces, no va a haber un error a la hora de inscripción. ¿Ya? Ahora, si durante el proceso de práctica algo sucede, por ejemplo, que ustedes renuncian porque algo pasa, no es la idea renunciar, chiquillos, ya por si acaso, no quiero verlo como una acción general. De repente pasan algunas situaciones y necesitan terminar anticipadamente la práctica, ahí tenemos que conversarlo, pero no convalidamos, por ejemplo, tendrías que partir de cero en otro lugar, no convalidamos las horas ya trabajadas. ¿Sí? Por ejemplo. Cualquiera. ¿Sería posible llevar solicitud de carga máxima o algo así para hacer la práctica? Sí, mira, las solicitudes de carga máxima las ve Secretaría de Estudio. Entiendo que ellos tienen sus propios criterios para aceptar o no esa solicitud. Entiendo también que el máximo que podría aceptar el sistema es 40 créditos. No es que te vayan a aceptar eso, pero ese es el máximo que el sistema aguanta. Y lo otro es que bajo la recomendación nuestra es que no traten de hacer tantos ramos en paralelo a la práctica. ¿Tú cuál tienes que hacer, la primera o la segunda? La primera. Sobre todo si es la primera, ya, porque es una experiencia bien distinta de lo que han vivido hasta ahora en la universidad. Es súper distinto a las asignaturas. Entonces, nuestra recomendación al menos es que le puedan dedicar el tiempo que corresponde. Ahora, entiendo que puede ser distinto quizás si están tomando ramos que saben que no tienen tanta dificultad o tanta carga, qué sé yo, pero ahí yo les pediría como que no se agobien. ¿Ya? Son dos actividades bien distintas, el poder como cumplir en ambos lugares.
O sea, yo recomiendo que sigas la tablita, que no te excedas con carga máxima. Recomendación, pero cada uno sabe también cómo está formulando cada uno de sus semestres. Ahí decían como horas, o sea, los créditos equivalentes a la hora y eran, no sé, números pares. Esto es, no sé, una hora. Por ejemplo, ¿qué pasa si justo un día que yo puedo trabajar 8 horas y el otro día que puedo trabajar, no sé, puedo trabajar 7? Puede ser horas intermedias, sí, no sé, que no sean 20, sino 21. 21 horas. ¿O no? Esa tablita está en referencia, pero si ustedes, por ejemplo, el horario les permitiera hacer un poco más de horas en el trabajo, lo revisamos internamente. En general les pedimos que nos envíen por correo su horario académico, bueno, lo tenemos en realidad, pero cómo conversa el horario académico con su horario laboral, y también influye mucho cuál es la modalidad de trabajo. ¿Ya? Tienen que considerar obviamente los tiempos de traslado. Si están acá en la FENI y dicen, no, en 2 minutos voy a estar trabajando en Vitacura, no está funcionando. ¿Ya? Y lo otro es que las horas que se consideran de trabajo en la semana no consideran tiempos dedicados a colación, feriados, ni fines de semana. Son horas efectivamente trabajadas. Entonces ahí cada uno haga el cálculo, si puede hacer un poquito más de lo que dice la tabla, lo conversan directamente con nosotros. Por si acaso, si alguno de ustedes dice, es que en este ramo estoy faltando, eso no es justificación para nosotros. Ya, eso no. Es solo si es que el horario, los tiempos libres aguantan un poco más de jornada laboral. Acá al lado, ¿no? Disculpa. Sí, no, pero era como una pregunta, la mínima, muy parecida. O sea, al final la tablita es referencia, no es que, por ejemplo, si ahora pueden trabajar 20 horas semanales, tengo que tomar, no sé, no más de 2 ramos, por ejemplo. O sea, al final es como que, entre comillas, yo veo cómo me coordino con el empleador y la cantidad de ramos que tomo. Ya, quizás ahí debe ser un poquito menos ambigua. No es, o sea, la ocupamos de referencia, pero no, si la hacemos cumplir. Lo único que digo es que si hay más espacio para hacer más jornada laboral, podrías ser aceptado si es que nos justifican que efectivamente tienen el tiempo para hacerlo. Es eso. Ya, pero si nos fijamos en la tabla, que conversan mucho los créditos con las horas de trabajo, ya, para que estén haciendo una jornada como laboral completa durante la semana. Ya, sí. Ojo, que si nos dicen, no, pero es que yo voy a trabajar hasta las 9 de la noche, tampoco, ya, porque hay un tema de autocuidado también con ustedes. Ya, eso igual es importante. En el caso de que, por ejemplo, yo haya establecido mi horario en la semana con el empleador, pero de una u otra manera el empleador me dice como que tengo que hacer un trabajo en casa o tengo que hacer como otra cosa externa a lo que es el horario laboral. Al final del día, esas horas, por ejemplo, extra, yo tengo que decidir si las tomo o no, o al final del día no debo tomarlas. Mira, eso no es menor. Yo creo que es importante que ustedes a la hora de entrevistarse con una organización averigüen un poquito cómo es la dinámica. Ya te va a tocar lugares donde quizás siempre cumplan el horario, otros lugares donde quizás es necesario siempre quedarse un poquito más, o algunos lugares donde quizás para ciertas entregas van a tener que dedicar unas horas más. Yo les cuento que a futuro esa va a ser un poco la realidad del trabajo. ¿Ya? En general uno no trabaja con estos horarios están establecidos y si hay una entrega importante que hacer, te vas a tener que quedar un poco más. Lo que sí yo les recomiendo como que tengan cuidado a que no sea siempre. ¿Ya? Entonces, eso evalúalo tú con tu empleador, porque si, pucha, me pongo en el otro lugar, si te está pidiendo un informe que es importante y te dice, pucha, es que necesito que me ayudes con esto porque si no, no sé, otra parte del equipo se va a tener que quedar esta tarde, como, es importante también ser buen compañero, ¿ya? Y ser también como proactivo en la pega. O sea, yo diría como no me parece tan terrible que te pida un par de horas extras más. Si todos los días te estás constantemente quedando más tiempo, ahí quizás hay un problema, pero es importante que ustedes se sientan súper empoderados y empoderadas en el espacio laboral. La facultad no va a ir a decirle a la organización, oye, ojo con el horario. Ya nosotros estamos para apoyarles, orientarles sobre cómo manejar una situación, pero es importante que ustedes conversen con su supervisor o supervisora. Entonces, no una respuesta tan específica, pero es una relación laboral que ustedes deben manejar. ¿Ya? Y si, bueno, consideran que hay algo medio abusivo quizás en sus prácticas, en sus trabajos, siempre pueden acudir a nosotras y conversar la situación. Como les digo, podemos orientarlos respecto a cómo manejarlo. Quería acotar ahí algo súper bueno. Muy buena la pregunta, porque efectivamente hay organizaciones que pueden, o empresas que pueden tener el artículo 22. Entonces ese es un artículo como que la gente trabaja muchas más horas, y ahí podrían preguntar, o sea, ¿cómo es el estilo de trabajo al momento de la entrevista?
les toca quedarse mucho tiempo, en mi caso como practicante, eso se puede preguntar, ya, para tener un poco más claro cuál va a ser el panorama que les va a tocar. Y pregunten idealmente a otras personas que les haya tocado hacer la práctica ahí, cómo ha sido el trato también con ustedes, con otros practicantes, ya, o con otros compañeros como profesionales. Por eso es tan importante esta etapa de estar un poco más interiorizado de cuáles son mis intereses, cuál es mi estilo de trabajo, porque hay personas que son más estructuradas para trabajar y otras más relajadas. Hay gente que les gusta el control, que los controlen, que los revisen. Hay otra gente que no, que es más liberal y que prefieren tener una autonomía, que son muy buenos para trabajar de manera autónoma. Hay otros que no, que prefieren que estén revisando su trabajo, que estén más cerca, o tener un contacto más directo. Entonces, esos son estilos laborales. Y ahí es importante que ustedes, lo que ya han tenido como desempeño laboral en algún lado, o no sé, si es que les ha tocado ver cómo trabajan en conjunto y cuál es importante. ¿Qué tipo de rol asumo yo? ¿Ya? Entonces, vayan haciéndose estas preguntas porque justamente al momento de la entrevista esto les va a servir para hacer preguntas. Normalmente el cierre de la entrevista es con eso. ¿Tienes alguna pregunta? Y ahí están, ¿ya? Ahí están las preguntas. ¿Cuáles son los ejes estratégicos? ¿Qué es lo que se va a pedir de mí? ¿Cuáles deberían ser las metas que yo debería trabajar en breve tiempo? ¿Cuánto debería conseguir? O sea, hay muchas cosas que ustedes pueden preguntar, pero para eso tienen que estar en posición de conocer, de buscar a la empresa antes de la entrevista. Y por eso también es tan importante que nosotros les vamos a enviar antes el listado donde quedaron seleccionados para la entrevista. ¿Ya? Va a estar difundido en todos lados cuáles van a ser las empresas de la feria, las organizaciones que van a estar. Por lo tanto, ustedes también tienen ese momento para investigar a aquellas empresas que a ustedes les interesan. ¿Ya? Y las charlas son una muy buena alternativa también para conocer estas empresas. Porque a veces van con un tema específico que les hace clic a ustedes. Entonces, traten de interiorizarse. Ese es el llamado que les hacemos de aquí en adelante en las comunicaciones que tengamos. Por favor, revisen la información que les mandemos, de las charlas que vamos a tener más adelante, vengan a los talleres y aprovechen de venir a estos talleres de empleabilidad porque ahí también les vamos a dar algunas claves justamente de cómo hacer este manejo y que esas preguntas no suenen inapropiadas. Por ejemplo, cuando ustedes van a postular a un cargo, lo más probable es que no van a saber cuál es la renta, ¿ya? Entonces hay formas de responder ese tipo de cosas, ¿ya? Y la idea justamente es que se vayan preparando con anticipación, que no llegue el momento ahí, hoy no pregunté, ¿cómo se pregunta? ¿Es el momento para preguntar? Entonces, la invitación sigue siendo a que también vengan a los talleres de empleabilidad, que revisen el portal, y para que justamente igual, al cierre de esa entrevista, ustedes hagan las preguntas clave y de la manera adecuada. Porque también si al entrevistador le dicen, ya, pero ¿cuál va a ser mi horario? Pero eso igual puede caer muy mal, en el sentido de que parece que no quiere trabajar tanto. Y sí es importante el horario, eso sí, ya, como que ustedes tengan conocimiento, pero que no sea esa la única pregunta, sino que hagan preguntas atractivas sobre la empresa. ¿Ya? Sobre los ejes estratégicos, qué es lo que se espera de mí, o sea, hay muchas cosas que ustedes pueden aportar en ese último encuentro. Eso, ¿alguna otra pregunta? Y relacionado a un punto que hicieron antes, ¿uno podría de manera espontánea la entrevista? Así es. El día de la feria vamos a estar de 9 a 17:45, todo el día en entrevista. O sea, todo el día y con una hora de almuerzo entre la 1 y las 2:30. Todo el resto del tiempo vamos a estar en entrevistas. Las entrevistas son de 15 minutos. Va a haber un monitor de staff que en el caso que la empresa haya dicho que sí, va a recibir entrevistas espontáneas. Si la empresa dijo no, sabes que yo me voy solo con los que seleccioné o con la agenda que tengo, nadie más, puede ser que no reciban a nadie más para hacer entrevistas espontáneas. Pero eso que se ve como al principio del día. Eso sí, les vamos a informar antes. Las empresas que van a estar haciendo entrevistas espontáneas son, ¿ya? Eso sí, ¿ya? Pero normalmente van con una agenda de entrevistas de quienes seleccionaron y cuando les quedan ventanas entre medio, los dejan pasar.
Entonces es súper importante que estén pendientes, que vayan al stand, que le digan al monitor, sabes que me interesa asistir a una entrevista con esta empresa, perfecto, y te van a anotar, y la idea es que justamente puedas hacer. Tengo dos dudas. Si hay, por ejemplo, una empresa que te interesa mucho y ya estuvo en la feria laboral antes y quiero volver a postular, ¿es recomendable hacerlo? Por supuesto. Porque uno se imagina que tal persona como está insistiendo, muchos ya me dijeron que no una vez, Mira, o no me dijeron que no, pero mira, hay empresas que tienen su banco de datos en cuanto a los currículums, los tienen todos buenos. Pero piensa que hay empresas que sí, y hay otras que no. Y también pasa mucho que en los equipos de reclutamiento y selección votan muchísimo, ¿ya? Entonces, si te tocó la entrevista con una persona y que tal vez no te agradó cómo fue la entrevista, o no resultó que lo que haya sido, puedes tener la entrevista con otra persona, van a haber dos, normalmente son dos por organización, o dos por empresa, que están entrevistando simultáneamente a dos personas. Así que, no, yo no te diría que no postule, a no ser que hayas postulado bien. Claro, pero si fue en la última feria no hay ningún problema, o sea, la idea es que postule porque pueden haber otros cargos. Y además eso es muy importante, chiquillos, ¿ah? Uno a veces postula y resulta que yo no estaba con el perfil que buscaban no era el mío. Nada más que eso, no sientan que es una cosa con ustedes, no, es el perfil para ese cargo, ¿ya? Entonces a veces puede suceder eso, que está muy perfilado y que tal vez uno no calzó los parámetros que ellos querían. Pero en ese caso, por favor, no se frustren, postulen libremente, vayan relajados, tranquilos, bien seguros de sí mismos, porque eso yo les diría que es lo más importante de una entrevista. Cuando ustedes llegan echados o llegan al contrario, un pollito, no, esas cosas son las que no puede ocurrir. Ustedes tienen que llegar muy empoderados, sin soberbia obviamente, para poder hacer que esa persona efectivamente nos seleccione a ustedes, ¿ya? Así que te recomiendo postular, sí, postula, que puede ser que no esté el mismo reclutador, porque puede haber otros cargos, ¿verdad? Así que, el perfil, como, ¿qué tanto puede cambiar el perfil como de uno al presentarse en una empresa? Por ejemplo, si ustedes hace 2 meses atrás, a la misma empresa postulo de nuevo, pero se cambia el currículum, me preparo mejor para la entrevista. Sí. Si vas mejor preparado para una entrevista, puede haber un cambio pero tremendo de 180 grados. Sí, por supuesto que sí. Así que, al contrario, si la experiencia no fue tan afortunada, aprende de ella. ¿Qué preguntas me costaron? Tal vez, ¿cómo debería haberme enfocado? ¿Ya? Pero anda cuestionándote eso, si es que las recuerdas, anótala, ensayen, chiquillos, con un espejo. Ensayen las preguntas tipo. Las preguntas tipo ya están en la página, en el portal de Nexo Laboral, las preguntas que normalmente preguntan. Que valga la redundancia, están ahí. Están en el portal de ofertas y también en Nexo Laboral, las generales que normalmente hacen. El Cuéntame de ti. Sí. Yo tengo entrevistas en ciertas horas. Yo tengo ramos en las empresas de No va a ser así. No debería ser así, ¿sabes por qué? Porque hay un sistema muy inteligente que hace un cruce entre los horarios de ustedes y la disponibilidad de las entrevistas. Así que no debería ser problema, al contrario. Se toma en cuenta el horario que ustedes tienen. Chiquillos, cuando les pregunten, cuéntame de ti, es súper importante que lo enfoquen bien. Esa es una pregunta abierta que justamente busca el primer enganche. Ese es como el pitch. De su propuesta personal, ahí tiene que estar. La propuesta de valor ahí tiene que estar absolutamente clara con la marca personal de usted. ¿Sí? Sí, solamente quería saber cuál era la diferencia entre el perfil personal. Allá debería decir taller práctico profesional / social 1 y 2. Todo eso es una práctica intermedia. Es solo un nombre más técnico, pero es solo una práctica y es el mismo programa para todos quienes hacen la práctica intermedia.
Y yo puse ese tema social ahí les cuento un poco, porque al programa se le añadió como una mirada, una perspectiva un poquito más consciente con el entorno, con el impacto, etc. Pero eso que suena raro es intermedio, ¿ya? Nosotros podemos. ¿Alguien más tiene una pregunta o ya estamos? Tengo una respecto al horario. Lo que pasa es que tengo dos ramos que son a las 12:30. Esos jueves. ¿Ya? Y yo tenía imprevistos y es el que es súper complicado el tema del horario. Porque tengo que estar. Voy a estar así todo el semestre. ¿Qué podría ser? De repente quizás busca una oferta que pueda ser remota, donde te puedas conectar quizás a través de un computador o dispositivo, porque sí, el equipo va a estar funcionado sobre y tienes como al medio, todo ocupado, ¿cierto? No por una recomendación. ¿A ¿Pero ti? para la entrevista? No, para hacer la práctica. Ya. Para hacer la práctica. Sí, yo trataría de Remota. como con la modalidad Sí. de trabajo. Para que esté bien separado. Sí, tendría que ser bien, se puede ser. ¿Qué organizaciones van a estar en las ferias, saben? Todavía tenemos un listado, pero no podemos darlo hasta que tengamos todo más concreto. Así que, pero sí estén tranquilos de que normalmente se repiten en plato. Así que esperamos que esa que tú estás buscando esté. ¿Ya? ¿Sí? Ah, ahí La concentré, no sé si preguntaron tanto. Pero en el caso de que la primera práctica tiene que ser en un área y la segunda en otra área distinta. No puede ser en la misma. Y otra cosa, la segunda área tiene que tener relación con la carrera. Claro. cualquier práctica que realices debe tener relación con tu carrera, independiente de la unidad. Va a depender mucho de cuáles son tus funciones de práctica, ya más que el área de la empresa. Ahora, si haces la segunda práctica en la misma organización de la primera, que si es factible, lo que les pedimos es que o exista cambio de unidad o que tus funciones realmente sean más desafiantes para la segunda, si es que te quedas en la misma unidad. Es decir, no te quedas haciendo lo mismo porque ya tienes experiencia en dicha unidad. ¿Sí? Y eso debe entenderse a la hora de que ustedes inscriban la práctica, porque revisamos las funciones, ¿ya? Y comparamos. Si escriben en la misma organización, vamos a revisar cuáles fueron las de la primera práctica y las de la segunda las vamos a contrastar. ¿Sí? Eso quiere decir de que si subo como, por ejemplo, el nivel de responsabilidad en la misma área, ¿se podría considerar que sería la segunda práctica? ¿O? ¿Sí, Clara? Por supuesto. Teniendo obviamente la primera aprobada, pero si ustedes se quedan en la misma organización, se asume que al menos la evaluación viene bien, ¿cierto? ¿Hay más dudas? Sí. ¿Sí? Ni un problema. Ya, chiquillos, chiquillas, muchas gracias por venir. Los esperamos entonces en las siguientes actividades. El 16, el 23 y el 30 en los talleres de inserción laboral de UCAP. ¿Ya? Y la invitación a que sigan revisando la información del portal y que se vayan autoconociendo en este momento. Que les vaya muy bien.